Hablando del destierro en Almagro de Santiago Montero Díaz, en la única monografía que conozco sobre los destierros franquistas, los confinados, desde la... Bueno, el subtítulo que aparece en la portada es Relato vivo de los desterrados, pero el título verdadero es Los confinados desde la dictadura de Primo de Rivera hasta Franco, de 1976. Bueno, pues en este libro, su autor, Juan Antonio Pérez Mateos, dice que Montero Díaz ha sido el único, y comprendo sus razones, que se ha negado a narrar su permanencia en pagos manchegos. No obstante, en una carta a un amigo común le decía: el motivo de tal confinamiento no llegué a saberlo nunca con exactitud. Parece ser que en los medios oficiales se interpretó una conferencia mía pronunciada el 12 de febrero de 1945, bueno, el espíritu del 12 de febrero, podríamos decir, como un ataque, pero de signo muy contrario al que pasó a la fama, como un ataque a Franco por su conducta vacilante en la Segunda Guerra Mundial. Su biografía en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia, firmada por Miguel Argaya Roca, tampoco nos aclara mucho sobre lo que pasó en aquella conferencia. Como consecuencia de sus posiciones políticas de esos años, esto es lo que dice la biografía de la biografía académica, fue confinado temporalmente en Almagro, Ciudad Real, si bien regresó a Madrid poco más tarde. En la década de 1960 publicó con los antiguos serranistas La Inentralgo. Bueno, para quien tenga dudas, no se refiere a García Serrano, se refiere a Serrano Súñer. La Inentralgo, Dionisio Ridruejo, José Luis Aranguren, José Antonio Maravall y Antonio Tobar, una reconsideración ideológica colectiva bajo el título Los Nuevos Liberales. En 1965 fue expulsado de la universidad por su oposición a la política cultural del régimen, junto a Tierno Galván, García Calvo y otros, y se vio obligado a exiliarse en Chile. Una vez allí tomó contacto con el movimiento de izquierda revolucionaria comunista, MIR, radicalizó su nueva postura y se redefinió políticamente como nacionalista gallego. Rehabilitado tras la muerte de Franco en 1981, se jubiló de la docencia, intervino en la redacción del Estatuto de Autonomía de Galicia. Hasta aquí la Real Academia. La enciclopedia nazi en español, la Metapedia, dice que el 12 de febrero de 1945, el profesor Montero, en una nueva intervención titulada En presencia de la muerte, tacha de cobarde la actitud española ante la derrota alemana en la contienda. La conclusión final a que llegaba era que los falangistas debían permanecer preparados para una muerte heroica, como Sócrates, y citan, incluso en la contingencia trágica de que el piquete de ejecución que dispare sobre vosotros vistiese para mayor escarnio el color de vuestra camisa. Hasta aquí esa cita. Pero yo no he encontrado el registro de la conferencia de donde los redactores nazis hayan podido tomarla. Lázaro Carreter da otros detalles sobre esa conferencia, aunque de oídas, en un artículo titulado Especialidad Generalista, publicado en El País, en 2002, que comienza así. Santiago Montero Díaz fue una de las mentes más lúcidas e ingeniosas de la posguerra. Franco, tan picajoso, lo desterró porque le incomodaba que aquel profesor casi bohemio le hiciera oposición desde el nazismo radical. Fue determinante, se decía, que en una conferencia lo llamara rata vaticana por abandonar el barco de la verdadera revolución. Dejó honda huella en sus alumnos. Yo no lo era, pero sí amigo de algunos de ellos, gracias a lo cual tuve el privilegio de compartir mesa y mármol con él en muchas cenas de tasca gallega, no raramente alcohólicas. Su talento deslumbraba, dejó escasas huellas escritas, pero sí, y muchas, en cuantos lo frecuentamos. El artículo, que lo llama, como vemos, nazi y borracho, pretende ser un homenaje,
por lo que parece que a Lázaro Carreter ser nazi y borracho entraba en algún tipo de categoría meritoria. El caso es que no aprovechó la ocasión de mamarse repetidamente con Montero Díaz para preguntarle por el que, según podemos juzgar por el artículo, fue, en su opinión, el hecho central de su vida, es decir, ser más nazi que Franco, quien realmente no lo era, sino que fue más bien, y de una manera muy española, una idea de su cuñado. No hay manera de saber si Montero Díaz tiró la piedra y escondió la mano, y tenía muy claro por qué lo confinaron, pero no lo quería decir porque en aquel momento era liberal o comunista o pulpeiro o lo que fuera en aquellos días. No sé en aquellos días en los que escribió a ese amigo común. No sé tampoco a qué amigo de Juan Antonio Pérez Mateo se escribía, ni desde luego tampoco cuándo, ni por qué este último entendía sus razones. Quizá era porque en un libro en el que todo el mundo decía «A mí me desterraron por monárquico», pues a mí por demócrata, a mí por liberal. Él no quería decir «pues a mí por nazi». Así que no sabemos si Montero Díaz escondió la cara en la conferencia, hablando con más moderación de la que se correspondía con su pensamiento, dando una alocución que, a su juicio, no debería haber merecido la censura de Franco. Vamos, porque si dijo lo de rata vaticana, y luego se pregunta por qué lo confina, y si no merecía la censura de Franco, habría hablado, por lo tanto, a favor de Franco. No sabemos si pasó esto o si escondió la cara después, negando haber dicho lo que había dicho. Lo que sí sabemos es que su discípulo Gustavo Bueno, igualmente desencantado con el nazismo, pero solo en 1945, según él, bueno, por lo menos él se desencantó en 1945, Montero fue un poco más allá. Él quería... Él era más nazi que Hitler, al final, porque Hitler se desentendió de todo, se tomó su capsulilla de cianuro y se pegó un tiro, se quitó de en medio, pero Montero Díaz quería más nazismo, cuando el propio Hitler se había desentendido y había dejado ahí a los alemanes pringando. ¿Por qué digo que se desencantó solo en 1945? Bueno, él mismo lo declaró en Televisión Española en horario de máxima audiencia. Un periodista de verdad le habría preguntado ¿qué hizo usted cuando era nazi? Pero se trataba de Julia Otero. Y también con una trayectoria política pendular y que podemos resumir la trayectoria de Gustavo Bueno en nazismo, falangismo, estalinismo y nacionalcatolicismo ateo. Bueno, pues Gustavo Bueno sí escondió la cara sobre la segunda fase de su digievolución política, de su particular pokebola filosófica, aunque sí podemos entender perfectamente sus razones. No quería que se notase que la última reciclaba la segunda. Eso del nacionalcatolicismo ateo en realidad era un reciclaje del falangismo, ni tener que aceptar la denominación de fascista, que consideraba un insulto vago y desvinculado de la realidad, como si él no lo hubiera sido, como si él no hubiera sido verdaderamente fascista. Jesús Vallejo, en su biografía de 2021 de Francisco Elías de Tejada Spínola para el Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho, 1847-1984, pues eso, Tejada Spínola, recoge un escrito de este autor con fecha de 17 de noviembre de 1975, presentado ante el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, en el que, entre otras observaciones sobre la adhesión de la universidad a la democracia, recuerda que por mis actitudes extraacadémicas, los entonces archifascistas y hoy democratísimos profesores, doctores, don Antonio Tobar y don Gustavo Bueno enzarzaban a manifestaciones públicas y a la agresión personal, felizmente por azar no consumada, contra mí a los alumnos del SEU de la Universidad de Salamanca, tildándome de enemigo de la falange.
Me dio a mí por preguntarme si los seguidores y detractores de Gustavo Bueno sabrían esto. Y ni unos ni otros insisten demasiado en algo que, a mi juicio, no es de poca importancia. En cuanto a los detractores, solo se acuerdan algunos carlistas. El artículo Camarada Gustavo Bueno Martínez, de 2023, publicado en el medio de extrema izquierda, las consonantes de contexto menos la N, no lo menciona. Y además hace este extraño comentario. Pero si el materialismo político va de apostar por el imperio ganador, cuando cayó la URSS en 1991, ¿por qué no aceptó Bueno el triunfo de la democracia liberal estadounidense de una vez por todas? ¿Y qué pasó con el marxismo? Me temo que pese a sus 30 años de materialismo, a Bueno le seguían pesando demasiado sus ideas de juventud, y no era solo el imperio. Atención al programa político que nos proponía a los españoles para el próximo milenio en 1995. Además de la unidad de España, fin de las autonomías, autarquía energética, servicio social obligatorio para jóvenes, desempleados y jubilados, pena de muerte. Casi 30 años después, no es demasiado obvio que fuera eso lo que necesitábamos, pero a Bueno parece que sí le hacía falta defenderlo. A los 75 años pudo elegir entre completar su gran obra filosófica, los 15 volúmenes de la teoría del cierre categorial, se quedó en 5, o dedicarse a la agitación política. Eligió lo segundo. Y entre corchetes, se acercó al partido de extrema derecha Vox y a la fundación de Naes, de la que fue patrono. Se cierran los corchetes. Tras su muerte, en 2016, queda para los historiadores aclarar cuál era la revolución que Bueno tenía pendiente. Hasta aquí el artículo. Bueno, hasta aquí el extracto del artículo. A esto último, a lo de la revolución pendiente, podemos responder que esa revolución es la misma verdadera revolución de la que hablaba Lázaro Carreter. Tenemos que agradecer al articulista, que nos recuerde lo que digo siempre, que por qué nos tenemos que leer la teoría del cierre categorial, esa versión de Feyerabend ensanchada como una garrapata con sus repeticiones y sus viracas, cuando a él mismo le sudó tanto la polla al final de sus días que prefirió dedicarse a hacer memes de si usted se sonríe de España, yo me sonrío de su puta madre. Pero yo, que no soy precisamente un nazi, ni un comunista, pero de actor porno no tengo nada, no puedo dejar pasar que vea la democracia liberal estadounidense como algo opuesto al programa Gustavo Buenista sobre la pena de muerte, como si en la democracia liberal estadounidense y en la japonesa y en la surcoreana, aunque tengan moratoria, no hubiese pena de muerte. Pero no era un medio de extrema izquierda. Bueno, dejémoslo en que ellos siguen creyendo que lo son. En cuanto a los partidarios, ni la Fundación Gustavo Bueno, ni nadie que dé la cara ha abierto la boca sobre esto. Solo algún troll seudónimo de esos que tienen canales de YouTube con un par de centenares de seguidores, en los que recortan entrevistas de Gustavo Bueno o se hacen pajas ateas intentando convencernos del milagro de Empel y de la españolidad de Dios, ha salido a Twitter para llamar exagerado a Elías de Tejada. Los mismos seudónimos que crean hilos interminables llamándome pederasta y pidiendo cuneta con Q y dándome buenos consejos porque si no los sigo a lo mejor me van a tocar la cara, cita textual, a lo mejor me van a tocar la cara, salen ahora con que Elías de Tejada era un exagerado. A este, en concreto, podríamos llamarlo, a este seudónimo, podríamos bien llamarlo Anteo, aunque no era el nombre que eligió, pero merecería ser Anteo, porque así como aquel gigante tomaba toda su fuerza de la tierra, él parece tomar toda su energía de la polla del candidato de Vox por Cuenca y luego por Albacete, Iván Vélez, hasta el punto de que me pregunto si no será el propio Iván Vélez.
al igual que empiezo a sospechar que Jorge Buxadé es España Bola, M. Rajoy, podría ser Mariano Rajoy, e incluso que Bart Simpson pueda ser, quizá, el Barto. El caso es que, no de manera infrecuente, estos indeseables seudónimos, al ver que les niego toda atención precisamente por ser seudónimos, se atreven a hacer alguna que otra proposición indecente. Y no solo hay Gustavo Buenistas, porque esa papilla primordial neofalangista ha hecho espuma, y también se han dirigido a mí gentes más de la cuerda del maestro de Gustavo Bueno, es decir, nazis. Incluso alguien de una cofradía que quería contarme en persona las buenas razones que tuvieron para crujir a un pobre chaval sacándole el dinero que no tenía de manera extrajudicial por haber hecho un fotomontaje con su Cristo. El caso es que el procedimiento siempre suele ser el mismo. Me dicen que no es que sean cobardes, o como diría Jesús, Gil y Gil, no es que estén castradillos, que no tengan huevecillos. Lo que pasa es que no quieren perder su trabajo por culpa de sus ideas. Es su argumento. Bueno, pues en toda tierra de pan a eso se le llama tener miedo. Y saber, además, que tus ideas son una mierda, porque son suficientemente malas para esconderlas, pero no tan buenas como para hacer sacrificios por ellas. Pero resulta que como son muy valientes, sí quieren dar la cara, sí que quieren dar la cara, y que podemos quedar cuando yo quiera. Les falta decir que en el callejón oscuro que yo quiera, o en mi casa, no te jode. Quedar con un desconocido para que se saque la chorra, o a 15 desconocidos más con bates de béisbol y también sacándose la chorra. No, amigos. La cara hay que darla donde hay que darla, y el que tiene razones las dice, pero el que insulta y se va es un parguela. El lugar para decir las razones no es un bar frente a una cerveza, el famoso «esto mejor lo hablamos con unas cervezas», que demuestra que buena parte de los españoles no puede pensar sin alcohol, lo que vale tanto como decir que no puede pensar. Ni es tampoco un callejón oscuro, ni vuestra mazmorra sexual con fotos de Gustavo Bueno, como demuestra el propio Iván Vélez, que solo puede interpretar a Marilyn Monroe a través de la contribución de Gustavo Bueno, la canonización de Marilyn Monroe, dejando claro que hay que pedirle permiso a Gustavo Bueno hasta para hacerse una paja. El lugar para defender las ideas son los libros, los artículos y las conferencias públicas como esta. Si se quiere dar zapatazo a zapatilla, hay que firmar como Gallardo, y no esconderse en seudónimos ni en la foto del líder. Pero bueno, dejemos a los Gustavo Buenistas, a los que, como ya he dicho otras veces, he vencido de forma definitiva, ya que ninguno de ellos ha sabido articular una respuesta razonada y solo saben mandarme nuevas hornadas de soplapollas enmascarados. Una vez uno de sus jerarcas, un diputado de Vox, intentó una respuesta general a las merecidas críticas contra su secta diciendo que no eran una secta, porque una secta es... Inserte aquí definición Gustavo Buenista improvisada. Y yo le dije que esa era la típica táctica Gustavo Buenista de sacarse definiciones de la manga, y de ahí intentó pasar al insulto. Vio que era una guerra que no podía ganar y me bloqueó, y así quedó la cosa. De una manera bastante cervantina. No hubo nada. Tampoco voy a hablar del creciente número de escritores, algunos con libros publicados con prólogo de escritores conocidos, que vienen aquí a insultarme con la clara intención de hacerse publicidad. A mí todo eso me da igual, así que ya se pueden imaginar lo que me puede importar que lo hagan absolutos anónimos, poniéndome motes y quién sabe si haciéndome fotomontajes infamantes como se los hacen a Pedro Insua, que comete el error de seguir hablando con sus antiguos correligionarios. Imagino que no me los hacen, porque saben que no voy a verlos. O quizás sí, porque tal vez, como Dalí, se dedican a pintar obsesivamente aquello a lo que tienen miedo, y no creo que haya nada que les dé más miedo que yo, aparte de que alguien se haya leído un tomo adicional de la teoría del cierre categorial y pueda vencerlos con ese Magister Dixit de los pitagóricos que ridiculizaba Cicerón y que, dicho sea de paso, es en lo que en todo momento pensamos cuando hablamos de sectas y no
en las cosas que se cuajó el diputado de Vox. Alguno de la secta me ha mandado hasta correos electrónicos hablándome de penes, e imagino que babeando, y yo he intentado instruir como he podido a mi servidor de correo para no admitir mensajes de la secta. Pero, naturalmente, si algún día lo veo necesario, los demandaré uno a uno y los crujiré. Cuando alguien sale de la nada y empieza a insultarme, es como si mirara hacia abajo y descubriera que he pisado una mierda. Que la mierda me hable me resulta indiferente. Tanto como que haya escrito en el viejo topo o en la madre del topo. Me quedaré mirándola como lo que es. Buscaré una superficie adecuada e intentaré restregarla y dejarla allí. Y si puedo, diluiré hasta el último resto en un charco. No me la voy a llevar a mi casa, obviamente, ni a sentarla en un sillón de orejas para que me lea su último libro o me dé cuenta de su última conferencia ante un público geriátrico o granudo, o ambas cosas. Estos iracundos homúnculos no me pueden importar menos. Me dirijo ahora, en esta noche tan especial, a todos vosotros, españoles, para recordaros que así como que os pegue una paliza un skinhead, un redskin, un yihadista o un batasuno no prueba nada a favor de sus respectivas ideologías, por llamarlas de alguna forma, y sí mucho en contra, para defender el Estado de Derecho, la igualdad entre los españoles, el orden y la ley, lo último que necesitáis es juntaros con putos nazis de mierda, como los del movimiento Noviembre Nacional, ahora Núcleo Nacional. Las medidas despóticas, la venta de España al mejor postor, no hace falta que el PNV cumpla su amenaza de revelar lo que le había ofrecido el PP, porque ya sabemos la respuesta, menos que el PSOE. La prevaricación al más alto nivel, una expresión que no gustaba a Lázaro Carreter, esto del nivel, pero ¿qué más da si le gustaba el nazismo? El codearse con terroristas, etcétera, etcétera, han de combatirse desde las instituciones y desde la justicia, cumpliendo escrupulosamente la ley. Porque dejémonos de moñadas, el objetivo de Sánchez para salvar el culo y el Falcon es la mandelización de los etarras, el CEIP hartapalo, que gente con más asesinatos que Ted Bundy y Richard Ramírez juntos vuelva sin ser investigada para darnos lecciones de no sé qué mierdas, y el juicio de los jueces. Pero no se puede combatir el terrorismo de izquierdas y una emergente dictadura de izquierdas con terrorismo de derechas y una emergente dictadura de derechas, porque entonces queda claro que lo que nos molesta no es precisamente ni el terrorismo ni la dictadura. Si el PP traga como una alcantarilla abierta y no hace nada por evitar la amnistía, y haciéndose verdad uno de sus lemas, solo queda Vox, habrá que apoyar a los políticos de Vox. Si estos dicen, es que lo de quemar las calles nos sale más barato porque hemos perdido votos como para poder hacer algo en las cámaras y solo nos queda la vía judicial. Pues a joderse y a pagar abogados y recursos, porque lamentablemente en España la justicia sí cuesta mucho dinero, con lo que sí, a duras penas se le puede llamar justicia. Haberlo pensado mejor antes de inventarse que un asesino de El Escorial era magrebí, cuando era más español que una botella de Tío Pepe, o de decir que a un futbolista que se electrocutó con una catenaria lo mató un clan gitano. Si decís, es que no tenemos dinero, os diré que siempre hay dinero. Vended inmuebles, dejad en prenda a Buxadé, que algo os darán por él, dejad de ponerle vacunas y huesos de goma a Españabola. Si es necesario, vended el culo, que como siempre lleváis ropa ajustada para insistir en la idea de que vais al gimnasio, también podéis dejar de pagar las cuotas, seguro que ya tiene postores. ¿Es que a Iván Espinosa de los Monteros le importa tampoco España, que sería incapaz de vender el culo por ella? ¿Qué es esto? Tanta historia de los gloriosos tercios y de la batalla de Empel y Rocroi, de contad los muertos, Empel y Rocroi, contad los muertos, y ahora resulta que no es capaz de hacer un sacrificio tan pequeño y tan prieto. Y el Team Facha,
no puede ir casa por casa pidiendo firmas para una apabullante iniciativa legislativa popular a cambio de una mamada. Es que el único sacrificio que están dispuestos a hacer es el de ser fusilados mientras gritan ¡Viva Cristo Rey! Es decir, lo único que no va a pasar. Ven bien que los fusilen, pero no hacernos mamadas. ¿Quién tiene líneas rojas absurdas ahora? El secreto, claro, es que a los nazis les va más la idea de matar que la de que los maten, aunque a no pocos nazis los acaban matando otros nazis, empezando por Röhm y por el propio Hitler, y siguiendo por neonazis como Rockwell. Recuérdese esto cuando me afeen llamar nazi a Companys solo porque lo entregó la Gestapo. Y si responden, con el alcalde de Zalamea, de Calderón, al rey, la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios, o algo parecido, porque ya están en fase de república social y no les gusta el rey y prefieren decir la nación, convirtiéndose en una especie de liberales absolutistas, estarán reconociendo que la nación no lo es todo. Si la nación lo es todo, tendrán que vender el culo. Y si no lo es, y Dios no es un pelele a su servicio, un muñeco de ventrílocuo que dice lo que ellos quieren, por lo menos tendrán que dar la hacienda, porque eso sí pertenece a esa supuesta nación y hay que dar al César lo que es del César. Yo amo mucho a España, pero no pienso gastar un céntimo en procesos mientras vea que quienes viven de ella y de representar mi papel para lo bueno, esto de la democracia representativa, es como si un marido entra en su dormitorio, se encuentra a su mujer en la cama con el diputado de su circunscripción del partido que ha votado, y le dice: no te preocupes, soy tú. También podría llamarse democracia anfitriónica. Pues mientras mis anfitriones no se deshagan de hasta el último céntimo de sus bienes para gastarlo en pleitos y recursos, yo no voy a hacer nada. De lo de dar la vida ni hablamos, en eso seré tan inflexible como un oficial japonés. Y si Espinosa de los Monteros u otro con menos masa, que son los que suelen resistir más, se presenta a mí diciendo que es el último diputado superviviente de Vox, le gritaré, como en la condición humana de Masaki Kobayashi: ¿cómo se atreve a seguir vivo? Y lo devolveré a patadas al frente o le entregaré el arma para que se suicide honorablemente. Y entonces yo ya veré qué hago con mi vida, porque total, a lo mejor para lo que queda del país tampoco merece la pena y me conviene pensármelo como hizo Flavio Josefo. Lo que tienen que tener claro es que no me van a hacer un Zelensky, porque yo soy patriota como el que más, pero no soy subnormal. No me van a mandar a defender Vandellós 1 mientras hablan en la entrega de los Oscars. Y si me matan por su culpa, no van a poder dar pena usándome como un número, porque moriré escupiendo sobre sus nombres. Pero no nos despistemos. La guerra civil no tiene por qué ser la solución para todo, aunque algunos crean que sí. Hay que dar la cara, pero no en los bares y en las calles, sino en las cámaras parlamentarias y en los tribunales. Si alguien me dice: es que hay que ganarse a la nación usando los mismos medios que los CDR, que Terra Lliure, que ETA, que el EGPGC, que los Grapo, yo le diré que no quiero esa nación de mierda, porque si un pueblo se pone de parte de quien ejerce la violencia, ese pueblo no es mi pueblo. Que se metan su triple A de Alianza Apostólica Anticomunista y su doble N de Noviembre Nacional por el culo, y luego, como Hitler en Little Nicky, la película de Adam Sandler, que se metan también lo que sale de juntar esas letras, que no es otra cosa que el ananá o piña tropical. Siempre que se lo metan por el mismo conducto. Y ya que hablamos de intrusos anales, recordemos que ETA dejó de atentar no tanto por todo lo que le prometió el PSOE y que poco a poco ha ido obteniendo, sino porque se le murió el Tito Gaddafi en aquel desgraciado accidente que tiene que ver efectivamente con intrusos anales, y fue viéndose cada vez más estrangulada económicamente. Las guerras se hacen por dinero y se ganan con dinero.
la poca habilidad para apoyar a Rusia, a Rodríguez Zapatero le salió otro verbo que revelaba entusiasmo en exceso. Rechazando la Casa Común Europea de Gorbachov y la poca habilidad para estrangularla, haciéndonos dependientes energéticamente de ella, ha llevado a que ahora tengamos que pagarle los juguetes de guerra a Zelensky, que los